sensor TPS y IAC. Luego de eso ya viene el múltiple en sí y que nos encontramos si entramos al motor. Aquí vamos a hablar de CKP, CMP, KS y vamos a terminar hablando del inyector, que es el último que tira, ¿cierto? La última eslabón, o sea, el último eslabón realmente es la sonda de oxígeno, pero esa la vamos a dejar para cuando veamos sistema de emisiones contaminantes. Con inyector concluimos. Entonces, vamos a partir con el elemento que está arriba. CMP, Camshaft Position Sensor, sensor de posición del eje de levas. ¿Dónde se ubica? Siempre va a estar ahí en el eje de leva. Puede ser en la punta, puede ser en la cola, puede ser al medio, donde cualquier fabricante quiera poner. Hay vehículos incluso que no tienen CMP, ¿verdad? Pero tenemos que saber que el CMP existe. Siempre se va a ubicar en la parte superior del eje de leva. ¿Cuál es su función? Todos tienen el error de decir no, que es para poder ver las válvulas. Las válvulas, muchachos, no tienen nada que ver con el sensor CMP. Ahí, si se fijan, dice la función es sincronizar la activación secuencial de los inyectores. ¿A qué se refiere con eso? Secuencial. Que el CMP va a tener una rueda fónica grabado el orden de encendido. Y este orden de encendido va a servir para poder ir abriendo los inyectores de acuerdo al orden de encendido. 1, 3, 4, 2. ¿Cierto que es el más conocido? No sé que lo tengo ahí. ¿Qué es lo que pasa? El CMP, ¿cierto? Si falla el CMP, voy a tener una desincronización en la inyección. Por ende, esa desincronización, esa desincronización va a generar problemas. Existen dos tipos de CMP. Y para eso tengo que saber que existen sensores inductivos y sensores de efecto Hall, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un inductivo y un Hall? Uno se alimenta y el otro genera su propio voltaje. No se ve pero el inductivo generalmente tiene como característica que tiene una mierda, es que me la consigue con un molde.
Ahora sí. Vamos a jugar esa reunión. Entonces, tenemos sensores inductivos, ¿cierto? Y tenemos defecto Hall. Características del inductivo. Dos cables. Uno, señal. Y el otro, tierra. ¿Cierto? Cuando tiene tres, ¿cuál es lo que es? Cuando tiene un tercer cable, el inductivo es un blindaje, exacto. Para que lo sepan, este cable no siempre está, ¿ya? Pero para que lo sepan. ¿Qué otra característica tiene el inductivo? ¿Genera su propio? Su propio voltaje. ¿Qué otra característica? Tipo señal. Sinusoidal o también llamada ¿ven de ahí o no? ¿Sí? Ya, genera una señal analógica, que esta va a ser una señal alterna. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene? ¿Ninguna más? ¿Vamos? Es un imán permanente. Y con eso es suficiente, ¿cierto? Para poder diferenciar del Hall. El Hall tenemos como característica que tiene tres cables, ¿cierto? Tiene señal positivo, que generalmente son 5 volt, y tiene el cable de tierra. ¿Qué otra característica tiene? Su señal digital. es digital. ¿Cómo genera? Nos genera su propio voltaje. Necesita alimentación. ¿Y qué otra característica sería? Si no es un imán permanente, ¿qué es lo que es? Un electroimán. Un electroimán. Cuando yo entiendo esos dos tipos ya de sensores, son los que nos vamos a encontrar generalmente en lo que es el automóvil. Pueden ser de efecto Hall o pueden ser inductivos. Da lo mismo de cuál de los dos es, ¿ya? Porque los dos van a cumplir la misma función. No hay uno más bueno y uno más malo. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar en el auto que tengamos un CMP de sensor inductivo y un CKP Hall, o los dos inductivos o los dos Hall. Podemos tener esa mezcla, o un CKP inductivo y un defecto Hall CMP. Da igual, cuando yo entiendo cuáles son las características, puedo entender que el CMP, ¿cierto? Vamos a hablar del CMP acá, vamos a hacerlo aquí ahora. Yo les dije que el CMP tenía una rueda fónica. Esa rueda fónica puede ser algo así. Puede ser algo así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa rueda fónica que está ahí va a tener grabado el orden de encendido, porque yo tengo que activar los inyectores, ¿cierto? Puede ser que tengan 1, 3,
el 4 y el 2. Si es inductivo, va a generar una señal así. Y se va a ir repitiendo. ¿Por qué? Porque voy a tener el 1, el 3, el 4 y el 2. Así yo puedo ver la señal que va a recibir el computador. Esta señal es una señal analógica, por ende el computador lo que tiene que hacer es transformar esa señal a digital para poder entenderla, porque lo único que está recibiendo es un pulso. Entonces así, con el osciloscopio yo puedo mirar el CMP y se va a ver así en un osciloscopio. Lo van a ver ustedes con el profe de inyección gasolina cuando hagan la prueba del CMP, inductivo y de efecto Hall. Si fuera de efecto Hall, se vería más o menos algo así. Bien, me digo que ya me puse chanta. ¿Por qué me puse chanta? Ahí está el... Porque es al revés. Son más largos abajo. Así se vería la señal de efecto Hall más o menos. ¿Por qué al revés? Es con diferencia para que identifique cada uno de los signos. Exacto, por eso la rueda fónica nunca tiene todos los dientes iguales. Por eso tiene un diente más largo, otro más corto, porque así el computador va a saber mediante la señal que este es el 1, este es el 3, el 4 y ahí el 2, no sé, por ahí. Recuerden que la señal es al revés, es cuando cae a negativo. O en este caso no cae a negativo, sino que cae a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es ahí cuando se genera el desplazamiento de la señal por la muestra. Entonces, cuando veo eso, digo, ahí tengo un CMP, tengo los dos tipos de señales. Esto va a ser un CMP, inductivo o Hall. Sabiendo eso y entendiendo que cuando nosotros generemos una señal o veamos una señal así, no es para ver los levas, porque realmente uno les va a preguntar en la prueba, lo primero que me van a decir ustedes, me van a decir, profe, la función del CMP es para saber en qué posición están las válvulas. Es lo primero que dice. Porque lo asumen que el CMP lee la válvula, sí, puede leer las válvulas, pero lo que está leyendo es la rueda fónica que está en el CMP para poder ir anticipándose de acuerdo al movimiento de los levas, obviamente los camones de los levas, cuándo va a entrar a admisión, porque es ahí donde yo tengo que generar la apertura del inyector. Entonces, el CMP va a trabajar directamente en conjunto con su... Este es el triángulo, tenemos CMP. Vamos a hablar de su hermano CKP, ¿ya? No del... No de frase. Ya, cuando es de efecto Hall, fíjense, los valores pueden ir variando, pero tenemos un sensor que va a ser energizado. 3 cables, sabemos ya que hace la misma función. Ahí tenemos un CMP. Hablemos del CKP, Crankshaft Position Sensor, sensor de posición del cigüeñal. Siempre lo vamos a encontrar en el volante de inercia, en la parte trasera, y si no está en el volante de inercia, lo vamos a encontrar en la parte Atrás del volante. delantera, en la polea del cigüeñal. Ahí sí está en John. Ah, Detrás del volante. detrás de la caja. Detrás del volante. Sí está en John. ¿Eso quiere decir que está en el volante de inercia? Ya, ¿Está atrás? no, yo creo que sí. Eso quiere decir que está atrás, está en el volante. Da lo mismo si está adelante o atrás del volante. Está en el volante. Entonces,
El CKP va a tener varias funciones, no solamente va a ¿qué funciones tiene el CKP? Posición del pistón 1 y la de referencia del pistón. Ya, esa es la función principal, indicarnos a nosotros la posición del pistón número 1. Y de aquí, de eso se salen varias funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Las RPM. De ahí puedo sacar las RPM, revoluciones por minuto. ¿Qué más? La sincronía. ¿La sincronía o no? ¿Qué sincronía de qué? Entre el sensor y el señal. La sincronía de los pistones está en... Eso es mecánico. Eso no tiene nada que ver, eso tiene que ver con la distribución. El CKP de ahí saco más funciones. ¿Qué funciones saco? Imagínense, si yo sé la posición número 1 del cilindro, La apertura del cilindro. la chispa. De ahí yo genero la chispa. ¿Qué más? Por ahí estaban diciendo algo más. La apertura del inyector. CNP. Pero, ¿tiene algo que ver con el inyector? Sí, va a haber el pulso de inyección. De aquí saco el pulso de inyección. De ahí saco el pulso de inyección. ¿Qué más? ¿Qué otra función más? Ahí dice, no, nosotros tenemos más. ¿Alguna otra función? Profe, ¿el CKP podría ayudar a sincronizar la apertura y el cierre de las válvulas? Todos son mecánicos. Hay que ver. Todo eso. Esto es una correa de distribución, pero digital. ¿Pero ni un avance nada? Nada de eso. Por ende, dejemos estas funciones como las principales. ¿Qué pasa si falla el CKP? No parte. Es el único sensor del vehículo que cuando falla, el vehículo no parte, no hace nada, se murió. ¿Por qué? Porque el computador no sabe ¿Dónde inyectar? No sabe dónde dónde. dictar, y perdiendo esa sincronización digital, es como que se cortara la correa de distribución. Tengo una sincronización que no tengo entre los cilindros, entre el pistón y válvula. En cambio acá es algo digital, por eso se le llama la correa de distribución digital. ¿Qué pasa si tenemos un CKP inductivo? El CKP, ¿cierto?, va a estar en el cigüeñal o la polea. La polea va a ser algo así. Y vamos a tener el sensor ahí. Podemos tener sensor inductivo o podemos tener uno de efecto Hall. Hablemos del inductivo. ¿Cómo se vería una señal de un CKP inductivo? Generalmente se vería así. Y luego se comenzaría a repetir. ¿Qué es lo que me indica esa señal? Que el pistón número 1 está en el punto muerto superior. De ahí el computador calcula automáticamente solo las otras posiciones por el tiempo y la velocidad. Pero necesita saber el punto de referencia, el pistón número 1. Por eso se arma la distribución siempre con el pistón número 1, el que está más cerca a la distribución. Entonces eso siempre me va a indicar el punto muerto y la posición del número 1. ¿Cómo se vería si fuese de efecto Hall? Una señal digital.
Así se vería. Ese espacio más largo abajo vendría siendo el punto muerto superior. Entonces, cuando ustedes vayan a taller en inyección gasolina y hagan la prueba de los sensores, ustedes ya van a tener claro cuál es el sensor CMP, cuál es la función del CMP. La apertura es sincronizar la apertura del inyector, ¿cierto? Y el CKP, Posición del cigüeñal. El pistón 1. y nos falta el hermano perdido. Y con esto completamos la correa de distribución digital del computador para la sincronización del inyector. Y con eso vamos a terminar. El KS, muchachos, es un sensor que lo encontramos en el block del motor. Siempre va a estar entre el pistón número 2 y 3. Siempre va a estar ahí. Más o menos, ya es puro plata, ahí trae un CKP. Había, ahí. En el volante y en la boleta. Voy a buscar ahora el KS. El sensor KS, muchachos, es tipo piezoeléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a necesitar de un movimiento físico para poder generar un pulso eléctrico. Si yo miro esa señal del sensor KS, es una señal senoidal, ¿cierto? O sea, analógica. ¿Cuál es la función del sensor KS? Vibración excesiva. ¿Cierto? Como esto, si yo miro esto, es como si escuchara música. ¿Cierto? Entonces la función es determinar las detonaciones. El KS es piezoeléctrico. Quiero ver las detonaciones. Eso es lo que hace, ¿cierto? Tenemos que pensar que el sensor KS es como un micrófono, funciona igual que un micrófono. Cada detonación la va a captar y va a recibir una señal por vibración. Y eso va a generar que el sensor genere un pulso como se ve ahí. Ahí yo podría decir que hay una explosión, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que hace el sensor. Pero ¿qué hace el computador con la señal del KS? Exacto. La función real del sensor KS con el computador es corregir el avance de encendido, o sea, vamos a atrasar la chispa o retrocederla mediante las explosiones. ¿Por qué? Porque el sensor KS es el director de la orquesta, es como el afinador. Si yo tengo un motor, que yo lo he hecho andar y tú escuchas el motor parejito, ¿cierto? El que está haciendo eso posible es el KS, o sea, lo hace el computador, pero con la señal del KS. Si yo sintiera un motor ¿cierto? Está de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el KS con esa señal? Se la va a enviar al computador y lo va a dejar parejito. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. No así.
sino que lo va a afinar. Por eso yo le digo que el sensor KS, para que lo recuerden, es el afinador del motor, porque si salta una explosión fuera de tiempo, automáticamente el computador lo va a detectar y va a corregir ese avance o retroceso de la chispa. Entonces, ¿qué pasa cuando falla el sensor KS? Detonaciones de tiempo. Detonaciones de tiempo. Fuego por el escape. Pops and bans. Lo que le gusta a usted, acelerar el fuego por el escape. Porque tengo detonaciones en lugares donde no debería haber. Y eso pasa solamente cuando falla el sensor KS. Con esos tres sensores, CKP, CMP y KS, el computador puede generar, como les decía yo, una correa de distribución digital para saber cómo se está moviendo el motor, en qué momento está generando qué, o sea, una admisión, una compresión, un trabajo, un escape. ¿Para qué? Para poder con esa información comenzar recién a proporcionarla para poder calibrar lo que es la inyección. Entonces llegamos al esclavo máximo. Profe, y a Ahí la... hay un CMP, fíjense. Ahí hay un CMP, ¿de qué tipo? Hall, ¿cierto? Y ahí tengo un CKP tipo inductivo. Vamos a hablar de inyectores. Profe, y al adelantar o atrasar la chispa se ve que se solamente con el CKP. O sea, entonces podríamos decir que el KS es como un sensor, ¿no? O sea, sensa nomás. Corrige. Por eso se llama sensor KS. Es un sensor. Lo que pasa es que es tipo piezoeléctrico. No es como los otros sensores. ¿Ya? Si yo no lo golpeo y no siento un movimiento físico, No va a funcionar. No hace nada. no hace nada. Por eso tiene que estar siempre más o menos centrado en el motor. Un sensor KS se le puede poner un auto también, ¿Y cómo lo hago que lo entienda el computador? pero, o sea, por ejemplo, medirlo con un osciloscopio, pero a lo que voy yo que se con tan Yo le puedo poner la hueá que quiera el motor, pero otra cosa que lo interprete. ¿Cómo hago que eso se lo interprete? Claro, pero mi pregunta es que tan solo el estar en el motor arreglado ya va a estar funcionando. Sí, va a estar mandando pulso, pero tengo que tener quién lo va a interpretar, porque Claro. si yo no tengo el cerebro, yo puedo tener el cuerpo, pero si no tengo el cerebro, no me sirve de nada tener el cuerpo, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer cualquier modificación en el auto, ponerle cualquier cosa al auto, pero si no tengo cómo poder, interpretar esas señales, no me sirve de nada. Entonces, por eso algunos me han preguntado, ¿por qué yo le puedo poner inyección al auto de un auto? Sí, puedo, pero voy a gastar una cantidad de plata, ramales, computador, mejor me compro un auto inyectado y tengo esa hueá. Seamos sinceros, podemos hacer cualquier modificación. Es como cuando me hacen siempre las preguntas, profe, ¿cómo puedo bajar que la moto ande más fuerte? Una moto más grande. Sí, sí. No, que te vaya a gastar la misma cantidad de plata modificando una hueá chica y la vaya a exigir que le vaya a quitar cantidad de vida útil a un motor. Claro, va a andar fuerte, pero le está cortando la vida útil a él. En vez de comprar esa mano, vender esa mierda, voy a comprar una más grande y tener fuerte. Lo mismo que vos, le mete el turbo, le mete, o sea, un montón de cosas para andar fuerte. Mejor comprar un auto que ande fuerte, que venga de fábrica listo. Cómprate una repro, Pero somos porfiados, nos gusta meterle al auto. Entonces, ¿quién es este señor? ¿Quién es este señor? Este señor es el inyector. ¿Ya? Y el inyector es el esclavo máximo, el esclavo principal de este sistema de inyección. Todos van a trabajar para el computador, para que este señor se abra y permanezca abierto el tiempo exacto. ¿Ya?
Porque el inyector, como es un esclavo, es un actuador. Por ende, ¿cuál era la definición de sensor y actuador? El actuador interpreta pulsos eléctricos en movimientos físicos. Entonces este va a recibir, ¿cierto?, una energía eléctrica y va a convertirlo en un movimiento físico. Acá adentro tengo una bobina. Y esa bobina, como dice su nombre, tengo que generar un campo magnético. Todo eso está imantado. Yo tengo en el inyector un positivo y un negativo, comandado obviamente por la E. Pero aquí viene lo gracioso. El inyector se excita con negativo. ¿Saben lo que significa eso? Abre el negativo. O sea, el inyector siempre está energizado, no abierto. Está energizado. ¿Por cuánto? Por 12 volts. 12 volts le llegan al inyector. Vamos a buscar un inyector aquí rapidito, fome. Y aquí entre medio está la E. O sea, se lo estoy dibujando así simple, súper simple, para que lo entiendan. ¿Qué es lo que pasa con el inyector? La ECU lo tiene conectado siempre a tierra. O sea, la bobina del inyector, que está aquí, está generando un campo magnético porque está circulando energía a través de él, constantemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo necesito que el inyector, mediante todos los sensores que hemos visto anteriormente, se abra, ¿cómo se abre? Le corta el positivo. El negativo. ¿Qué hace cuando le corta el negativo? Todos los electrones que estaban en movimiento se paran y empiezan a chocar uno tras otro. ¿Qué es lo que genera eso? Claro. Comienza a aumentar ese campo magnético. Y la espiga que está aquí, ¿de qué material es? La espiga metálica. Cualquier fierro que reaccione al imán. Entonces, ¿qué pasa el imán? Aumenta su campo magnético, crece el campo magnético y la aguja la atrae. Y se va para arriba la aguja. Y al abrirse, aquí siempre hay presión de combustible. Siempre hay presión. Entonces, cuando la aguja se levanta, sale pulverizado el inyector. ¿Qué pasa? Una inyección más o menos dura alrededor de 2 milisegundos. Más o menos. Necesito cerrar ese inyector. ¿Qué hago? Lo vuelvo a conectar a negativo. ¿Qué pasa con este campo magnético que se está aumentando? Se disminuye. No es que se elimine, comienza a circular nuevamente. Y el resorte que tengo aquí pesca la espiga y como ya se venció la tensión y corta el paso de combustible. Así funciona un inyector. Todos los inyectores funcionan igual, son sellados. Si se dan cuenta, un inyector de benzina, bencinero, es sellado. Si yo entiendo eso, es fácil. Yo puedo medirle a un inyector, si entiendo que es una bobina, le puedo medir. ¿Y qué más? Continuidad. Sin sacar. Puedo ver que un inyector esté bueno o esté malo en el mismo auto. Lo desconecto y lo mido. Y si yo no tengo el manual del auto y tengo los 4 inyectores, saco un promedio. Mido el primero, ya me dio 17,4 el primero. El segundo, 17,3. El tercero, 2. Y el cuarto me dio 17,1. ¿Cuál es el que está malo? El que tiene 2. Lo mismo si tengo una resistencia muy alta, también está malo, o tengo una resistencia muy baja. Eso va a implicar en que el inyector se está quedando abierto o se está quedando cerrado, no está abierto. Entonces la resistencia me va a indicar lo mismo la continuidad. Si la bobina adentro se cortó, voy a medir pip, pip,
no suena, está malo. Claro, tengo apagado el tercer cilindro. Y el cuarto, pi, hizo un diagnóstico rápido sin sacar el inyector, sin desmontar todos los elementos y los puedo medir. Pero si yo ya me puse más pro y me dicen que tengo una falla que pasa a ciertas revoluciones, puede ser que yo ando con el motor y no sé, a 2500, 3000 el auto empieza a repente se ve unos tiritoneos, pero yo lo veo en acelerar y bueno, se me quita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Osciloscopio. Ahí hay una inyección. ¿Cómo se interpreta esa inyección? La vamos a dibujar abajo. ¿Cómo se interpreta? Eso es una inyección. ¿Dónde actúan los sensores? Obviamente, lo que les voy a decir no es que actúen preciso esos sensores. Tienen que recordar que todos los sensores que hemos visto trabajan para el computador y el computador para poder controlar la inyección. Pero nombramos algunos. Si esta inyección, yo les dije que el inyector se mantenía con 12 volts, aquí tengo 12 volts. ¿Y qué pasa aquí? Cae a cero. Cae a cero. ¿Qué sensor actúa ahí? Obviamente actúan todos los sensores, pero hablemos del que más se mete ahí. El El CMP. CKP. CMP con central. Porque recuerden que el CMP sincronizaba la apertura de los inyectores de acuerdo al orden de encendido. Obviamente aquí trabajan todos los sensores para que el inyector se abra justo, no solamente el CMP. Pero vamos a nombrar el CMP por tener un sensor de referencia. Entonces aquí ¿qué pasó? La ECU llegó y le cortó el voltaje. ¡Pum! Lo excitó por negativo. Entonces en este momento que se está abriendo el inyector, aquí se está abriendo el inyector. O sea, estamos cargando un campo magnético en la bobina. Se abrió el inyector, llegó a Cero. cero. ¿Qué es esto que está aquí? Inyección. Es la inyección o pulso De inyección. de inyección. ¿Quién tenía que ver con el pulso de inyección? CKP. CKP. ¿Cierto? El CKP va a determinar cuánto es el tiempo que va a permanecer abierto El inyector. el inyector. Porque si esto se acorta, tengo una inyección más pequeña, menos combustible, mientras más larga, más combustible, porque este es el tiempo que va a permanecer abierto el inyector. Entonces, ¿qué pasa? El computador recibe la señal que ya está pasando el tiempo y ya fue suficiente. Necesito cortar esa inyección. ¿Qué hace? Lo vuelvo a conectar a La tierra, negativo. negativo. ¿Cómo que positivo? A negativo. ¿Y qué pasa? La energía comienza a fluir de golpe y eso genera que Pic de voltaje. un pic de voltaje. Este pic de voltaje puede llegar entre los 50 a 70 volts. hasta 70 volts más o menos. Pero es un pic. Imagínense que esto son 2 milisegundos. ¿Cuánto dura esto? Nada. 0,1, 0,2, 0,5. O sea, esto es un pic de voltaje porque se está volviendo a reconectar la bobina y la bobina tiene que vaciar toda esa energía que almacenó. Por ende, ese pic lo que hace cuando aquí el inyector se está cerrando, aquí ya el inyector ya se cerró. Pero la remanencia de voltaje decae porque aquí ya se estabiliza nuevamente en 12. 12 volts y aquí el inyector está completamente cerrado. Y ahí termina la inyección, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un problema con alguno de los inyectores, voy a conectar el osciloscopio o los datos en vivo con el escáner, porque hoy en día ya ni siquiera tengo que conectar el osciloscopio, sino que meto el escáner y selecciono los 4 inyectores y los pongo ahí las señales. O sea, van a ver puras señales de esta gráfica. Reiterándose,
los 4 cilindros, y voy a 2000, me dijo, no sé, 2500 mejor cliente, y lo salgo a probar en ruta, mirando el escáner, obviamente me está dando mucho chocar. Y puedo ir y ver cuál de los 2019. inyectores en algún momento, cuando toma temperatura, porque tengo que entender que esto es una bobina, y las bobinas con las temperaturas varían su resistencia. Entonces, si tengo una variación en alguna de estas señales, a esa temperatura, a esa RPM, puedo determinar cuál de los inyectores es el problema. Porque yo lo puedo tener paraído y entonces no va a hacer nada. Pero si lo saco en ruta, en velocidad y hago que el inyector se caliente, puedo ver mediante esta deformación de esta señal, porque puede ser que llegue hasta aquí, en vez de llegar a cero, no llega completamente a cero. Eso quiere decir que el voltaje acumulado no es tanto en la bobina y el inyector no se alcanza a abrir completamente y tenga una inyección deficiente. Eso me va a decir. O tenga este pic sea chiquitito. ¿Eso qué quiere decir? Que el inyector siempre estuvo medio abierto. Entonces, todas esas cosas, cuando yo empiezo a interpretar las señales, me van a poder determinar a mí, saber con claridad qué es lo que está pasando en el motor. Por eso tienen que saber mirar las señales. Por eso les dibujamos las señales. Por eso hacemos estas señales. Porque cuando ustedes van a ir a taller en inyección gasolina, van a mirar esto y decir, ajá, esto es lo que me está diciendo el profe. Y lo van a describir. Y así yo puedo obtener fallas. Entonces, cuando yo ya puedo interpretar esa señal y la puedo tener clara, el ciclo de la inyección termina ahí. No hay más. Podríamos hablar de la sonda lambda, todo eso lo vamos a hablar después, porque la sonda lambda es el último eslabón, pero la sonda lambda es el sapo del curso. Así lo vamos a llamar, el sapo del curso. Porque ese va a decir si todos los demás están haciendo bien su pega o la están haciendo mal, porque él va a determinar qué tipo de mezcla fue la que se generó, rica o pobre, o cercana a la estequiométrica. Si estamos cercanos a la estequiométrica va a andar bien, pero si nos vamos para cierto extremo, vamos a andar mal. Eso lo vamos a ver en las emisiones de contaminantes, cuando veamos eso. ¿Qué sensor les voy a pasar? El último, el ECT. Sensor de temperatura de motor. Esta cagada que yo perdí lo que ya no podía hacer antes. Engine coolant. Engine coolant temperature. ¿Qué tiene que ver con la inyección? El ECT. ¿Qué tiene que ver el sensor de la temperatura del coolant con la inyección? A ver, ¿quién me puede responder? El motor también se comporta de distinta manera. Espera, ¿cómo? El motor cuando está caliente se comporta de distinta manera. Y aparte que cuando está frío necesita que la mezcla sea más rica para que caliente más rápido y entonces su temperatura es más ¿Ya? ¿Qué? Gracias. El ST, este sensor, el computador lo toma en cuenta solamente para la partida de él. Después, el computador no lo ve cada vez que pega, no de prender y apagar los electros, nada. Pero para la partida en frío lo toma en cuenta, porque el ST le va a determinar la temperatura del motor. Entonces, ¿qué es lo que, como decía su compañero? Enriquezco la mezcla. ¿Por qué? Porque una mezcla rica genera mayor temperatura y eso hace que el motor se caliente más rápido. Por eso nosotros cuando encendemos el auto en la mañana se acelera solo, ¿cierto? Como a las 2000 RPM. ¿Mediante qué elemento? ¿Qué otro actuador actúa ahí? La IAC. Entonces el computador con el ST más la IAC aceleran el vehículo para que se acelere. Y a medida que vaya tomando temperatura, como lo está leyendo del ST, va a ir Bajando. bajando las revoluciones automáticamente
con la IAC hasta que, o si tengo el pedal de electrónico, solo va a ir regulando y bajándole la inyección, o sea, va a ir disminuyendo el tiempo que permaneció abierto el inyector hasta que llegue a Cero. No, A 2 milisegundos. a 2 milisegundos más o menos, que es como el radio arquitecta. Entonces, el computador va a tomar este sensor, que siempre lo vamos a encontrar cercano al termostato o en la parte superior de la culata, para poder generar una temperatura de trabajo más rápida. Y con eso vamos a variar la inyección solamente en frío. Una vez que el motor ya llega a su temperatura de trabajo, se normalizó, el computador le dice, sale, vaya a la tienda, y se va. Lo deja de tomar en cuenta. Después ya solamente el sensor se preocupa de activar los electros, doble flujo, triple flujo, todo lo que quiera. Y con eso concluimos la materia de la primera unidad. ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Claro? ¿Vieron algo de esto ya en inyección de gasolina? Sí. ¿Cómo más o menos? ¿Y el CMD lo que hago ahora? ¿Ahora lo entendieron mejor? Excelente. Si la idea, ¿se acuerdan que yo les dije? Yo les dije que este ramo iba a complementar todo lo que van a ver en inyección de gasolina. Guarden esta materia, sáquenle fotos, porque les va a servir no en todo. Está subido, porque ya se lo subimos. Así que cuando hagan el encuesta docente, el profe ocupa la cuadrada, ¡sí! No pasa, que ya le subí el tremendo. Se los cargué el otro día. ¿Ya? ¿Estamos claros? Todos te van a servir. Son las Lo importante es que tú veas los límites y los rangos donde se mover. Me demoro de hacer la clase siempre porque le expliqué algo. Ya, serían las 7:05. Netamente por los cables. Complete todos los cables. Bueno, cuando las cosas se explican de una forma Mientras fácil más y cables, rápida, se entiende. mejor. ¿Hay alguien que haya quedado con alguna duda de todo lo que hablamos hoy día? Da lo mismo que sea una duda buena, no hay duda. No importa que sea algo que haya explicado. ¿Estamos claros? No voy a volver a repetir porque la otra semana nos puedo interrogar desde el día 1 hasta hoy día. De toda la materia, de todo lo que he hablado. Les voy a decir, usted hágame un circuito aquí, explíqueme esto, y usted como se hizo la placa va a saber dónde está, entonces lo va a buscar. Se va a poner a conectar y ahí yo le voy a decir, ya, explíqueme las mediciones, explíqueme esto, cómo funciona esto. Pero en la teórica, que es interrogación, le voy a decir que me recite todo esto. Con vocabulario técnico. Si no es vocabulario técnico, les digo de antemano, no se me enojen. Porque yo no me puse a hablar ahí. ¿Qué vas a hacer con esta buena? Te van a hacer las mediciones. Entonces, no hay Las mediciones dudas. que ya hiciste ahí, pero hay que sacar. ¿Seguros? No tengan vergüenza en preguntarnos. Si hay algo que no comprenden, no les quedó bien claro cómo se conecta algo con algo, pregunten. ¿Ya? No digan sí a todo y después ¿no? Los voy a interrogar. ¿Qué función cumple el CMD? ¿Qué tiene que ver con la válvula? Les voy a poner. ¿Claros? ¿Claros? Al mirar la señal de inyección, ¿hay alguna forma de poder identificar cuándo se produce el cierre o la apertura? Además del rango de ancho de pulso. ¿Se genera algún, como en el caso, haciendo un símil con el CMP o el C, hay alguna distorsión en la señal que muestre? Es tan fina la señal, tan limpia, de que cuando se corta la corriente, cae a cero y ahí yo tengo que entender que se está viendo el inyector. Cuando cae 100% a cero, quiere decir que el inyector llegó a su totalidad bien. Porque si el inyector me llega por aquí, cuando cae a cero, cae, no sé, a 1 volt o 2 volts, quiere decir que hay un problema en el inyector. Esa es la distorsión. Y lo mismo aquí. Si yo tengo un pic demasiado alto, claro, tengo un pic demasiado corto, hay algo que está pasando con el inyector, con la bobina interna.
porque eso es lo que tengo que entender. Como son bobinas, las bobinas generalmente siempre generan problemas con su temperatura. Por eso un inyector que sea en frío, cuando usted le hace las pruebas al tiro, no va a generar un problema, sino que al tiempo después, al rato de tenerlo usando, va a empezar a distorsionarse. O corrientes parásitas, que aquí hayan o dure demasiado la remanencia del voltaje. Todas esas deficiencias o anomalías son extrañas. Por eso el inyector es tan cuadrado en su función. Lo van a ver cuando ustedes lo pongan en el osciloscopio con el profe y se dan cuenta que la señal es sumamente limpia. La van a agrandar y van a ver que es una hueá igual que esta, limpiecita. Eso puede ir variando. Por eso, las bobinas varían. Puede ser 30, puede ser 40, 50, 70. Ahí, por ejemplo, igual se ve como un poco de... Claro, que está sucia la señal. Eso significa que está sucia. Tiene que ser más limpio que eso. Más limpio que eso. Se dan cuenta que cuando conecten el osciloscopio con el profe van a conectar no solamente el positivo y el negativo, van a conectar una batería. Y si el... Para poder limpiar toda la señal y sacar, porque tienen que pensar que el auto al funcionar tiene muchas señales y campos magnéticos y todo, entonces esas se le llaman señales parásitas. Y esas señales parásitas yo las tengo que eliminar cuando quiero ver en el osciloscopio para poder ver las señales como corresponde. Si tengo aún así interferencia es porque hay algo en ese sensor. Netamente en este caso en el inyector, no en el Claro, por ejemplo. O sea, igual puede ser el cableado. Porque si el cableado está intervenido, un ratoncito por ahí pasó por un lado y hay algo, una fuga de corriente, claro que vamos a tener una distorsión. Entonces ese me va a llamar la atención, o sea, el inyector todo. Algo pasó ahí. Está raro. Entonces ese es el que tengo que ir a revisar. Y si está todo dentro de todos los parámetros del inyector, me meto al cableado. Si el cableado tiene un cable soldado o algo así, Y eso varía la resistencia. Claro, sí.